Pero ya estamos otra vez nuevamente. Vamos entonces, hermanos, al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 y vamos a trabajar entonces con el capítulo 2 en relación a la culpa, hermanos, del moralista ya y el judío. De hecho, el juicio de Dios, hermanos, sobre los que están moralmente educados. En el fondo ahí Pablo está haciendo un análisis al respecto de los versículos 1 al 3, una especie de acusación al hombre moralmente educado. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿qué? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Entonces aquí vemos, hermanos, que en Romanos capítulo 1 Pablo señaló que el pecado del más notoriamente culpable, ya ahora él habla de aquellos que son por lo general morales. O sea, en el capítulo 1 había mucha gente inmoral, ya la cual la coloca, ¿cierto?, en su realidad. Y ahora Pablo, habla de aquellos que son por lo general morales en su conducta. O sea, supone Pablo que se felicitan en sí mismo de que no son como las personas descritas en Romanos 1, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de esta manera de pensar en la ilustración de Jesús del fariseo y el publicano. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús, en Romanos 1 Pablo al publicano y ahora se dirige al fariseo. ¿Se fijan? Esa gente que practican la religión, están aparentemente cerca, pero en el fondo no hay muchos resultados. Entonces muchos entre los judíos de los tiempos de Pablo tipificaban al moralista, ¿ya? Pero sus palabras en Romanos 2, ya más o menos ya en esto que estamos ahora, del capítulo 2, verso 1 al 16, parece tener una aplicación más amplia. Por ejemplo, se habla de Séneca. Era un político romano. Era un maestro moral y tutor de Nerón. Y él hubiera estado de acuerdo de todo corazón con Pablo en cuanto a la moralidad de la mayoría de los paganos. Pero un hombre como Séneca pensaría: yo soy diferente a esas personas inmorales, ¿ya? Entonces, muchos cristianos admiraron y admiraban a Séneca y su firme posición de la parte moral y los valores familiares, pero muy seguido él toleraba en sí mismo vicios no tan diferentes de los que condenaba en otros. El ejemplo más flagrante fue el dar de su consentimiento. Él dio su consentimiento a Nerón, fíjate, de asesinar a su propia madre, Agripina. Entonces, es interesante, hermano, entender esto, que después de obtener el acuerdo del moralista, al condenar al pecador obvio, ahora Pablo voltea ya el mismo argumento sobre el mismo moralista. Esto es porque al final de todo le dice esto: tú que juzgas haces lo mismo. Entonces mientras juzgamos a otra persona, estamos apuntando a un estándar que está fuera de nosotros mismos. Y ese estándar condena a otro. Entonces no solamente el pecador obvio, ya que tú conoces, dice, la justicia de Dios, como lo demuestra el hecho de que estás juzgando a otros. Entonces tú estás sin excusa, porque en el mismo acto de juzgar te has condenado a ti mismo. Entonces, esta frase que dice haces lo mismo, note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga en otro. Entonces, esto es algo que el hombre moral se opondría y diría: yo no soy en nada como ellos. Pero Pablo demostrará que esto es verdad. Entonces aquí vemos, hermano, que dice esta frase que dice según verdad. Esto tiene la idea de según los hechos del caso, digamos. Dios juzgará, entre paréntesis, condenará a la persona moral sobre la base de los hechos. Entonces el punto es muy claro: si la persona moral es tan culpable como el pecador obvio, ¿ya? ¿Cómo escaparás del juicio de Dios? Entonces ahí la frase dice: tú escaparás del juicio de Dios. Entonces Pablo está dejando saber a su lector que él no es una excepción a este principio. Pablo sabía cómo llegar al corazón de sus lectores.
De hecho, nuestras exhortaciones deben ser como flechas listas para pegar en los corazones de los hombres y no herir solamente como otras flechas. Entonces, un escritor, Lenski, habla acerca del moralista y dice, el objetivo de Pablo es más grande que el de solamente convencerlos de su injusticia. Él les roba y absolutamente debe robarles su moralismo, hermanos. Entonces, aquí, hermano, yo quiero que usted entienda esto, hermano. ¿Ya? El juicio de Dios es anunciado contra el moralista. Dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, dice, o menosprecias las riquezas de su bondad, ¿ya? O menosprecias las riquezas de su bondad. Vemos, Pablo, que Pablo señala que el mismo moralista asume la benignidad, ¿ya? Asume la benignidad, la paciencia y la longanimidad, ¿ya? Entonces aquí notamos, hermanos, que es muy importante esto, que podamos captar esto. Pablo señala que él asume la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios, ¿ya? Las cuales deberían llevar al moralista a un humilde arrepentimiento en lugar de una actitud de superioridad. Vamos a ver estas tres palabras que tienen que ver con benignidad, paciencia y longanimidad. Benignidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. Él ha sido bueno con nosotros porque aún no nos ha juzgado, aunque lo merecemos. Benignidad. Veamos lo que dice paciencia. Paciencia podría ser considerado la bondad de Dios, ¿ya? La bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. ¿Te fijas? Benignidad tiene que ver con los pecados pasados. Paciencia tiene que ver con nuestros pecados presentes. Y en este mismo día, así es, esta misma hora, no hemos quedado cortos de su gloria, pero Él retiene su juicio contra nosotros. ¿Entiendes? Y la longanimidad, fíjate el detalle acá, la longanimidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Él sabe que pecaremos mañana y al día siguiente, pero retiene su juicio contra nosotros. ¿Les quedó claro? Benignidad tiene que ver con el pasado, paciencia tiene que ver con el presente y la longanimidad tiene que ver con el futuro. Entonces, considerando todo esto, no es sorpresa que Pablo describe estos tres aspectos de la bondad de Dios con nosotros como riqueza. Él les dice, la benignidad, la paciencia, la longanimidad son las riquezas de la misericordia de Dios, ¿ya? Y pueden medirse por 4 consideraciones. Vamos a observar 4 consideraciones aquí, de Dios me refiero. Primero, su grandeza. El hacer mal a un gran hombre es un gran mal, y Dios es el más grande de todos, pero Él muestra su misericordia, su grandeza. Vamos a la segunda, su omnisciencia. Si alguien conociera todos nuestros pecados, ¿mostraría misericordia? Pero Dios muestra misericordia. Su poder. Algunas veces los males no son arreglados debido a que están fuera de nuestro poder. Pero Dios es capaz de resolver todos los males en contra de Él. Sin embargo, Él es rico en misericordia. El objeto de su misericordia. Un simple hombre mostraríamos misericordia a una hormiga. Sin embargo, Dios es rico en misericordia. Entonces, el saber cuán grande es la bondad de Dios es un gran pecado presumir sobre la gracia de Dios y fácilmente llegamos a creer que la merecemos. Entonces los hombres ven muy a menudo la paciencia y la longanimidad de Dios como una debilidad de Él.
Dicen cosas como, si hay un Dios en el cielo, que me mate. Cuando no sucede, ellos dicen, ¿ves? Te dije que no hay Dios. Los hombres malinterpretan la paciencia y la longanimidad de Dios como su aprobación, y ellos se rehúsan a arrepentirse. Entonces, según un gran escritor, Spurgeon, él escribía, me decía, me parece que cada mañana cuando un hombre despierta aún impenitente y se encuentra fuera del infierno, la luz del día parece decir, brillo sobre ti otro día, para que en este día te puedas arrepentir. Entonces cuando tu cama te recibe en la noche, decía, creo que parece decir, te daré otra noche de descanso, para que puedas vivir y volverte de tus pecados, y confíes en Jesús. Cada bocado de pan que llega a la mesa dice, yo tengo que sostener tu cuerpo, para que tengas espacio para arrepentirte. Entonces cada vez que abres tu Biblia, las páginas dicen, hablamos contigo para que te puedas arrepentir. Y cada vez que escuchas un sermón, si es tal sermón que Dios quiere que prediquemos, te suplica que vuelvas al Señor y vivas. Entonces, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, muchos malinterpretan su benignidad hacia los impíos. Ellos no entienden que la razón de ella es para llevarlos al arrepentimiento. ¿Te fijas que Dios es grande, hermano? Los hombres debieran ver la benignidad de Dios y entender, Dios ha sido mejor para ellos de lo que se merecen. Dios les ha mostrado benignidad cuando lo han ignorado. Dios les ha mostrado bondad cuando se han burlado de Él. Dios no es un amo cruel y pueden rendirse a Él con seguridad. Dios está perfectamente dispuesto a perdonarnos. Dios debe ser movido por simple gratitud. Entonces, ¿estás esperando que Dios te lleve al arrepentimiento? Él no trabaja así. Dios te guía al arrepentimiento. ¿Te fijas? Él te guía al arrepentimiento. Fíjense, queridos amigos, que el Señor no te lleva al arrepentimiento. Caín fue llevado lejos como un fugitivo y un vagabundo. Cuando él mató a su hermano, en este caso su hermano justo, Abel, Judas fue ya y se colgó al ser guiado por la angustia del remordimiento debido a lo que había hecho al traicionar a su Señor. Pero el más dulce y el mejor arrepentimiento es aquel que viene no por llevar, sino por atraer. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, en el Nuevo Testamento el arrepentimiento no es simplemente algo negativo. Significa el volverse a una nueva vida en Cristo. Una vida de servicio activo para Dios. No se debe de confundir con remordimiento, el cual es una tristeza profunda por el pecado, pero que carece de la nota positiva en arrepentimiento. Entonces, dice ahí una frase, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, debido a esta presunción de la gracia de Dios, Pablo puede decir certeramente que el moralista atesora ira para el día de la ira. Entonces, el moralista piensa que atesora méritos con Dios cuando él condena a los pecadores a su alrededor. Pero en realidad, él está atesorando la ira de Dios, de manera como los hombres añaden a su tesoro riquezas, así tú añades a los tesoros del castigo. Entonces, como los hombres atesoran la ira de Dios contra ellos mismos, ¿qué es lo que detiene el flujo de la ira? Dios mismo. Dios mismo lo detiene. Él lo detiene debido a su paciencia. Vuelvo a repetir. Hay tres cosas muy interesantes, ¿no? Paciencia, bondad, paciencia, longanimidad. Entonces, el sentido figurado es el de una carga que Dios soporta, que los hombres le echan más y más, haciéndola cada vez más pesada. Entonces, la maravilla de todo esto es que Dios la carga incluso por un día, sin embargo, Él soporta todo su peso y no la deja caer sobre la cabeza del pecador. Entonces, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios es la primera venida de Jesús. El carácter amoroso de Dios fue revelado con gran énfasis. Y en la segunda venida de Jesús, el justo juicio de Dios se revelará mucho más claramente, muy claramente.
Entonces, en los versículos del 6 al 10, vemos aquí que Dios juzgará al moralista porque sus obras también no están al estándar perfecto de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen en la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Veamos este pensamiento, dice que este es un pensamiento asombroso y temeroso, y condena al moralista al igual que al pecador obvio. Cuando dice vida eterna a los que, si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna por su propia cuenta, pero no hay ninguno, porque todos de alguna u otra manera han sido o van a ser contenciosos o no van a obedecer la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Ya? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, debido a que todos quedan cortos con el estándar de la bondad constante de Dios, la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si son judíos o gentiles. Entonces este juicio viene al judío primeramente, dice. Entonces si ellos son los primeros en la fila para el evangelio y los primeros en fila para recompensa, entonces ellos también son los primeros en la fila para el juicio. Entonces la palabra tribulación viene de la idea de hervir, así teniendo el significado de un arranque apasionado. La palabra angustia viene de la idea de una inflamación que eventualmente revienta y se aplica más al enojo que procede de la naturaleza fija de uno. Entonces aquí vemos entonces ya los versículos 11 al 13, el principio de la imparcialidad de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces la palabra acepción, que tiene que ver con parcialidad, viene de dos antiguas palabras originales juntas, recibir y enfrentar. Esto de la acepción, recibir y enfrentar, significa el juzgar las cosas en el fundamento de nociones externas y preconcebidas. Entonces, algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos, y ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. ¿Ya? Entonces aquí vemos que Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces el justo juicio de Dios no es detenido, ya no es detenido porque alguien ha escuchado la ley, es detenido si alguien en verdad hace la ley. Entonces el judío o la persona religiosa puede pensar que él es salvo porque él tiene la ley, pero ¿lo ha guardado? Esa es la pregunta, ¿la ha guardado? El gentil puede pensar que él es salvo debido a que él no tiene la ley, pero ha guardado lo que le dicta su propia conciencia. Entonces las personas serán condenadas no porque han tenido la ley o no han tenido la ley, pero debido a que han pecado. Esa es la razón, ese es el problema. Entonces, porque todos dicen los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, el juicio por el pecado pudiera venir con o sin ley. Entonces ya en los versículos 14 al 16 vemos aquí la posesión de la ley no es una ventaja para el judío en el día del juicio. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo explica por qué un gentil puede ser condenado sin la ley. Su conciencia, el cual es la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, es suficiente para condenarlos. O en teoría, esta ley en su corazón es suficiente para justificarles. ¿Ya? Dice, escrita en sus corazones. Muchos autores paganos en los días de Pablo se referían a la ley no escrita dentro del hombre. Pensaban que era algo que señalaba al hombre hacia el camino correcto, aunque no esté incluida en leyes escritas. Entonces es en ciertas maneras más importante que las leyes escritas. Entonces la ley para sí mismo no significa que estos gentiles obedientes crearan su propia ley, pero que fueron obedientes a la conciencia, ¿ya? La obra de la ley viviendo en ellos mismos. Entonces él en verdad muestra que la ignorancia es pretendida en vano como excusa de los gentiles, ya que ellos muestran por sus propias obras que tienen alguna regla de justicia. Entonces, acusándolos, dice, y defendiéndoles, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en teoría un hombre podría ser justificado defendiendo al obedecer su conciencia. Desafortunadamente, cada hombre ha violado su conciencia, la revelación interna de Dios a los hombres. Entonces, de igual manera que cada hombre ha violado la revelación escrita de Dios. Entonces, mientras Pablo dice en Romanos 2:14 que un gentil puede hacer por naturaleza lo que es de la ley, tiene cuidado de no decir que el gentil puede cumplir los requerimientos de la ley por naturaleza. Entonces, aunque Dios tiene su obra dentro de cada hombre, que es como el resultado en la conciencia, el hombre puede corromper esa obra. Así la conciencia varía de persona a persona. Entonces también sabemos que nuestra conciencia puede ser dañada por el pecado, por la rebelión, pero después puede ser restaurada en Jesús. Entonces, si nuestra conciencia nos condena erróneamente, podemos consolarnos con la idea de que mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando dice dando testimonio su conciencia, las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios directamente aún tienen un compás moral del cual ellos son responsables, que es la conciencia. Te fijas que a la gente que no conoce al Señor, la conciencia los va a juzgar. En este caso, van a ser juzgados por sus conciencias, no que la conciencia los va a juzgar. Dios está describiendo cómo ha constituido a todos los hombres. Hay una obra dentro de ellos, haciéndolos moralmente conscientes. Esa es la clave, los hace conscientes. Él no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones, como la gente muy a menudo dice, sino que la obra de la ley, lo que la ley requiere de las personas, está escrita allí. Entonces, en el día en que Dios juzgará, esta frase dice que en ese día ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios al reclamar ignorancia de su revelación escrita. Violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenarnos a todos. Entonces Dios, por lo tanto, juzgará a todas las naciones de acuerdo con el uso y el abuso que hayan hecho de esta palabra, ya sea que estuviera escrita en sus corazones o escritas en tablas de piedra. Entonces, conforme a mi evangelio, dice, mire, note que el día de juicio era parte del evangelio de Pablo. Él no rehuyó declarar la responsabilidad absoluta del hombre ante Dios. Mi evangelio no muestra esto, su coraje, tanto como decir, ¿por qué no decía, porque no me avergüenzo del evangelio? Pues el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él dice, mi evangelio, como un soldado que dice mis colores o mi rey, él está resuelto de llevar este estandarte a la victoria y servir esta verdad real, incluso hasta la muerte. Entonces Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, hermano. Este concepto es distintivamente cristiano. Los judíos enseñaban que Dios el Padre solo juzgaría el mundo, sin comprometer a nadie a juzgar ni siquiera al Mesías. Entonces aquí notamos entonces que la jactancia del judío, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley
y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice cada alarde del judío en este pasaje se refiere a la posesión de la ley. Entonces ellos se sentían muy seguros porque tenían la ley, ¿cierto? Ellos siempre se sintieron muy seguros porque tenían la ley, tenían ese culto religioso que siempre hicieron, tenían muchas cosas ellos, ¿ya? El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su revelación. Entonces, aunque el judío debiera recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo mostrará cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Entonces aquí está, la acusación del judío es grave. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces aquí empieza Pablo a darles duro a ellos en ese sentido, ¿no? Porque ellos creían que no necesitaban a Cristo. Si es el tema, no necesitaban al Señor, no necesitaban el sacrificio, no tenían ni la mínima intención de meter la obra expiatoria, la obra de Cristo en la vida en sus vidas. Entonces todo se reduce a este principio. Tú tienes la ley, ¿la guardas? Tú tienes que ver cómo otros rompen la ley. ¿Ves también cómo otro la rompe? Entonces, mucho del judaísmo rabínico en los días de Pablo interpretaba la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Y Jesús expuso el error de tales interpretaciones. Entonces, Dios aplica su ley a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Entonces, algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solo nuestras acciones. Entonces Dios nos hará responsables por ambos motivos y acciones. ¿Cuáles son tus motivaciones, hermano? ¿Cuáles son tus acciones? Entonces los hipócritas pueden hablar de la religión como si sus lenguas corrieran sobre patrones. Son maestros docentes, pero pecadores horribles, como lo era ese cardinal, ¿no es cierto?, carnal Cremensis, el legado del Papa enviado en el 1114 después de Cristo para interceptar los matrimonios de los sacerdotes, y al ser tomado en el acto con una prostituta común, lo explicó diciendo que él no era sacerdote, sino un corregidor de ellos. Entonces, este ha sido el gran problema de la gente y de la humanidad en general. Siempre digo yo, el hombre que es convertido tiene que sí o sí tiene que tener frutos, de lo contrario hay un problema ahí, ¿no? Si tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, entonces Morris habla de la idea de robar templos. Claramente algunas personas sabían que el judío podría bien hacer ganancia de las prácticas deshonestas conectadas con la idolatría, y Pablo pudo haber tenido esto en mente. Entonces él dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen contra Dios. Es como decir, tú eres creyente pero te portas como un incrédulo, trae tremendo problema porque la gente no quiere creer porque tu comportamiento no es el adecuado, no está conforme a la palabra. La gente necesita ver la palabra viva en nosotros. Entonces es un compromiso impresionante. Entonces Pablo está enfrentando ahí a los judíos. Ustedes creen que con tener lo que Dios les ha concedido a ustedes es suficiente. No, necesitan ser practicantes de aquello.
Entonces no nos sirve tener una pura religión, no sirve tener solo la palabra ahí en la cabeza, en la mente, hay que llevarla a la vida práctica. Entonces, la verdad es que voy a quedar hasta aquí ya. Estamos más o menos ya listos, terminando. Nos queda poco del capítulo 2, pero es en el fondo lo que está haciendo es encerrando a todos bajo el mismo juicio, gentiles, judíos, griegos. No importa lo que hagan, necesitamos a Cristo. No importa cómo sean, son muy buenos. Entonces yo me encuentro a veces cuando voy a un funeral y digo, no, esta persona es muy buena persona. No, si nadie se va a ir al cielo por ser buena persona. Todos necesitamos irnos al cielo porque tenemos solucionado el problema del pecado. ¿Quién pagó? ¿Está pagada tu deuda? Claro, ese es el tema. La deuda la pagó Él. Pero a eso tenemos que tenerlo metido dentro de nuestra mente y nuestro corazón, albergada en nuestro corazón, que Él pagó mi deuda. Por lo tanto, ahora ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo y vivo de acuerdo a Cristo, vivo de acuerdo a su palabra. Y ese es el tema de la cosa, ¿no? Bueno, Señor, muchas gracias porque nos has bendecido en este día, has podido darnos una palabra, hemos comprendido cómo Pablo intenta, ¿no es cierto?, ahí, y de hecho lo hace, encerrar a todos bajo la misma situación. Estamos condenados, sin Cristo estamos condenados, sin Cristo no hay posibilidad. Así que gracias por Cristo, gracias por mi amado Jesús, gracias por mi amado Espíritu Santo que ahora está morando en nosotros. Muchas gracias, Señor, porque usted lo ha dado a nuestras vidas.